Dios es bueno. Dije, Dios es bueno. Damos la bienvenida a cada una de las personas nuevas que nos visitan. Nos da mucho gusto que estén entre nosotros. No solo los que nos visitan, sino también usted. Qué bueno que pudo darse tiempo y estar en esta reunión. Las niñas, que está ese programa de misioneritas y exploradores, ellos ya están allá en su área. Hoy tenían convivio los adolescentes en el otro salón, así que los adolescentes están ahí con un tiempo de convivio. Vamos a ir a la escritura, hermano, ¿qué le parece? Vamos a ir a la escritura, a unas 2 o 3 pasajes, y le voy a pedir que ponga mucha atención. Dice el libro de los Hechos, capítulo 4, el versículo 13, dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan. ¿Quiénes lo estaban viendo? Las autoridades del concilio, el Sanedrín, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Nos vamos hasta el versículo 18. Dice: y llamándolos, les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan, respondiendo, diciendo: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que Dios. Vamos a un pasaje más, segunda de Pedro 3:18. Esta lo escribe Pedro, y dice Pedro: antes bien, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora hasta el día de la eternidad. Puede sentarse, por favor, hermano. Quisiera citar una expresión bíblica que se encuentra en el Evangelio de Juan, donde Juan dice: y de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Menciono a Pedro de manera particular y menciono a Juan. El tema que yo quiero hablar con ustedes es acerca del proceso de la gracia. El domingo anterior yo estuve hablando acerca del capítulo 3 del libro de los Hechos, y lo titulé como Grandes Expresiones. Usted, si entra a Spotify, ahí va a encontrarla, o si entra a Producciones 316, ahí está el mensaje. Creo que es interesante escucharlo. Quiero continuar en ese mismo sector, sacando una enseñanza o otras verdades que son relevantes. Todo esto empieza con la sanidad de un hombre que estaba lisiado, cojo por 40 años. Y cuando Pedro pasó por aquel lugar, él se encontraba en la puerta hermosa, que era la puerta del templo. Y dice que aquel hombre extendió la mano y les dijo: ayúdame. Y Pedro le dijo: mírame. Y le expresó: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y tomándolo de la mano, dice, aquel hombre se levantó. El mensaje hoy tiene un enfoque que abarca el contexto y sobre todo el proceso de gracia que vivieron los discípulos para cumplir el propósito de Dios en sus vidas, o lo que Dios había pensado acerca de ellos. Hablar de la historia de gracia, y por cierto que gracia significa el favor inmerecido. Usted y yo hemos sido salvos por gracia.
Usted y yo hemos sido sanos por gracia. Usted y yo hemos sido preservados por la gracia de Dios. Usted y yo hemos sido bautizados con el Espíritu Santo por gracia. No lo merecíamos, mas sin embargo Dios extendió su mano y nos favoreció con grandes bendiciones. Pero la historia de la gracia comienza con Jesús, cuando se hace hombre, y habitó entre nosotros. Es lo que dice la Escritura. Y a la edad de 30 años empezó su ministerio. Y dice que después de esto buscó a 12 personas y los invitó y los llamó, si se puede decir, para que fueran sus discípulos. La primera verdad en esto es que la gracia te hace acepto ante Dios y te invita a seguirle. Esto es interesante. Los discípulos que él llamó aceptaron seguir a Jesús. Dejaron sus oficios, sus trabajos a los cuales se dedicaban, lo cual no era muy usual. Regularmente y ocasionalmente los profetas tendrían discípulos. En la sinagoga iban los maestros sábado a sábado, tendrían discípulos. Pero el ministerio de Cristo era un ministerio que recorrería aldeas y ciudades y traía el mensaje del reino de Dios, un mensaje totalmente diferente a lo que habían escuchado o conocido a través de la tradición o a través de la enseñanza que recibieron en su casa o en la sinagoga. Dejaron sus trabajos, dejaron sus planes personales, yo digo su tralla chica, y se unieron al gran proyecto de Dios, al mega proyecto de Dios, que es el reino de Dios. Dejaron sus proyectos de vida y decidieron seguirles y fueron aceptados como discípulos, pero esto es por gracia, simple y sencillamente. Entre los que fueron llamados es muy interesante. El perfil de ellos era totalmente diferente. Si tú ves a Pedro, si tú ves a cada uno de los discípulos, ves a Juan, ves a cada uno de ellos, a Bartolomé, y a cada uno de ellos te darás cuenta que eran totalmente diferentes en su forma de pensamiento, así como usted y yo somos diferentes. Somos cristianos, hemos sido lavados con la sangre de Cristo, pero Dios nos sacó de una cultura y de un entorno muy diferente. Juan capítulo 15 versículo 16 habla en relación a eso. Dice: no me elegiste vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros y los he puesto para que vayan y lleven fruto y vuestro fruto permanezca. Y esto es lo interesante. No solamente el Señor está pensando en salvarnos, sino está pensando en establecernos y que nosotros podamos llevar fruto. En ese entonces no escogió los más sabios, ni los más fuertes, ni los más intelectuales, sino escogió a personas comunes. Algunos de ellos eran pescadores. Mateo pues era cobrador de impuestos. Algunos de ellos se dedicaban a otros oficios, pero simple y sencillamente decidieron seguir a Jesús. Estuvieron con Jesús por 3 años y fueron testigos del poder de Dios y de la manifestación de la gloria de Dios. Muchos milagros, milagros creativos, cojos, ciegos, leprosos, milagros de sanidad como milagros de liberación. Ellos fueron testigos, pero también fueron instruidos en los principios de la palabra, y se expresa en la misma palabra que Jesús enseñaba como quien tiene autoridad. Cuando Jesús hablaba, lo que él hablaba llegaba a lo profundo del corazón de los discípulos y marcaba la vida de los discípulos. Fue un tiempo de instrucción, fue un tiempo de formación y fue un tiempo de impartición. Esto es interesante. Fue un tiempo de instrucción y les habló por parábolas y les habló directamente, pero también de formación, y en su momento los confrontó con sus malas actitudes, pero también hubo un tiempo de impartición de lo que él era.
vamos, dio. Y de hecho, lo vemos que Él nos dio o dio a sus discípulos el Espíritu Santo. Este es muy interesante. Fue un tiempo provechoso y formativo, y Juan lo expresa, uno de los que estuvo muy cercano a él en primera de Juan capítulo 1 versículo 1. Fíjese lo que él dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. Es impresionante cómo él se expresa de Jesús. Estuvo 3 años y puede decir: vi grandes cosas, sanidades, liberaciones, transformaciones, y vi cuando Jesús en esa montaña sus vestidos fueron resplandecientes y la gloria de Dios estaba sobre él. Vamos, desde luego en ese tiempo de formación, vamos, había actitudes equivocadas y en algún momento actitudes de autosuficiencia. En el caso de Pedro, casi cuando tenía 3 años, le dijo: yo no te negaré, y si es necesario, aún hasta mi vida pondré por ti. Y sabemos que no fue cierto, eso es una realidad. Cuando llegó el momento de la prueba, vinieron a ser abatidos. Cuando digo la prueba, es que Jesús fue, vamos, apresado, crucificado y sentenciado y mandado a ser crucificado. Y Jesús se quedó solo enfrentando el juicio de los romanos y las acusaciones de los fariseos y de los enemigos religiosos. Y salieron dispersos, vamos, oye, los discípulos. Es impresionante que algunos de ellos volvieron a sus antiguos oficios y parecía que era el final de ese tiempo, de esa experiencia con Jesús. Estaban tropezando y se puede decir que algunos ya estaban renunciando, vamos, y estaban retomando sus antiguos oficios. Me llama la atención que algunos de ellos que eran pescadores fueron por sus barcas, y dice que esa noche intentaron pescar, y dice, y no pescaron absolutamente nada. Vamos, una noche infructuosa. Y ya Cristo resucitado, porque ya Jesús, después de haber sido crucificado, resucitó, y ellos sabían, porque vieron el sepulcro, porque se presentó en esa reunión, en esa casa, y les mostró las manos y la señal de los clavos, y les mostró el costado, si se les puede decir. Pero ellos estaban en una crisis profunda. Vamos, no se habla de la ausencia, sino se habla de la ausencia de Jesús, sino de la ausencia de fe en la vida de ellos, que no sabían cómo confrontar una situación como esta. Y es Jesús que en el momento más oscuro de la vida de los discípulos va y los busca hasta el lugar donde ellos se encontraban. Estaban en el lago de Galilea y estaban ahí con habían intentado pescar aquella noche y no sacaron absolutamente nada, y Jesús se para en la orilla del río, del lago, y dice, les da ciertas instrucciones, muy parecido como al inicio del ministerio de Jesús y el ministerio de Pedro cuando llegó, que tampoco había pescado nada, y entonces les dijo que echaran la red a la derecha, y las redes se llenaron, oye, de tal manera que tuvieron que buscar ayuda para sacar, y era una gran cantidad de peces. Se puede decir que era la noche oscura de los discípulos. Y yo pregunto, ¿cuántos de nosotros no hemos pasado una noche difícil, una noche oscura, donde parece que Él está ausente? Cuando estoy pasando problemas en mi matrimonio, o en mis finanzas, o en mi salud, o parece que el cielo se convirtió como de bronce y no hay respuesta para mí. Pero lo impresionante es que Jesús se hace presente, y después de ese milagro hubo una profunda convicción en Pedro, y él hace una declaración. En el último capítulo de Juan está este pasaje, lo que yo estoy comentando, y le dice a los demás, es el Señor. Y es entonces que se decide a ir a encontrarse con Jesús en la orilla del lago.
Y Jesús ya lo estaba esperando. Yo no sé cómo es tu vida y en qué momento estás, vamos. Porque hay personas que han durado mucho tiempo en esa noche oscura. Hay personas que esa noche se les ha perpetuado y parece que no es una noche, parece que es toda una vida. Pero vuelvo al punto. Permíteme decirle que no se trata de Dios, sino es de la manera en que tú y yo vamos reaccionamos ante los embates de la vida, porque todos los que estamos aquí en algún momento enfrentamos pues, situaciones complicadas. Pero como estoy hablando de los procesos de la fe, la segunda verdad es que la gracia te ayudará a superar tus crisis. Si cometiste errores, vamos, oye, y el diablo te culpa y te acusa, te digo en este día, oye, que puedes volverte a Él y que tiene de ti misericordia. Pedro y los demás estaban tal vez apenados, avergonzados, y Jesús les hablaba de que regresaran y que retomaran su oficio y su ministerio, vamos, su oficio profético y su ministerio, y les dijo que fueran y pastorearan, que cuidaran las ovejas, que tuvieran, vamos, que cumplieran su ministerio. ¿Cuántas veces en un momento de frustración personal hemos dejado de hacer algo para Dios y nos enfrascamos en otras cosas y entramos en una serie de crisis? Quien no haya tropezado no puede entender el poder de la gracia de Dios, que es restauradora, que llega hasta donde te encuentres. Aún si en algún momento alguien me está viendo y está oyendo esta grabación y fue cristiano y está en la cárcel, estoy seguro que Dios llega hasta ahí donde estás tú y quiere hacer algo contigo, quiere levantarte, quiere sanarte, quiere tratar con tu vida y levantarte. Quien tropezó en el aspecto moral, la gracia te ofrece perdón. Quien erró en el camino y tomó malas decisiones, la gracia quiere conducirte al buen camino. Quien regresó a sus antiguos hábitos malos, Dios les da una nueva oportunidad para ponerse de pie y tomar el camino correcto. Quien tropezó en la vida y en la fe, la gracia te levanta, así como levantó a los discípulos. Reconocieron en sí mismos ellos que eran incapaces de seguir adelante hasta que Jesús llega y los restaura o los anima, vamos, y es que retoman entonces el camino de la fe en ese sentido. Pero me impresiona mucho cómo Dios va tratando con ellos, pero también con nosotros. No solo se trata de ellos, sino se trata de nosotros. No solo nos llama, no solo nos salva, no solo cuando tropezamos nos levanta y nos ayuda, sino que la gracia de Dios nos ayuda a crecer y a madurar en la vida y en la fe. Tengo la seguridad que si usted ya tiene un rato en los caminos de Dios, tengo esa seguridad, oiga, que usted ve la vida diferente, ve a su familia diferente. Y si no es así, vamos, pues yo le invito para que vaya hasta el Calvario y pida perdón por sus pecados y renueve su compromiso con Dios, o asegúrese de que sí está Jesús en su corazón. La gracia te ayuda a crecer y a madurar en la fe. Los discípulos crecieron y maduraron, vamos, y lo podemos ver, lo que sucede en los discípulos. Fíjese, y se cumple la petición de Jesús que expresó en Juan 17: Señor, que sean uno como tú y yo somos uno. En otras palabras, antes, oye, cada quien traía sus propios planes, sus propios proyectos, su propia agenda. Me refiero a los discípulos. Y en algún momento dado los vemos a espaldas de Jesús cuando todavía estaban en ese proceso de formación. Los vemos discutiendo con quién sería el mayor en el reino, como quién tendría más privilegios. Oye, pero cuando maduraron se dieron cuenta que tenían los mismos privilegios que todos los otros 11 o los 12, para que me entienda. Y nosotros que estamos aquí y que somos simple y sencillamente seguidores y siervos,
de Él y que Él es el Rey, Señor de señores, y nos sometemos a su voluntad sobre todas las cosas. Y si está de acuerdo conmigo, de un fuerte amén, por favor. Maduraron emocionalmente porque algunos de ellos eran muy impulsivos. ¿Sabe usted que en alguna ocasión unos de ellos, dice, quisieron entrar a una aldea de los samaritanos y no los recibieron? Y entonces le salió todos los Ramírez, o todos los Rodríguez, o todos los López, o todos los Covarrubia. Le salió y se enojaron porque, oye, ponían las manos sobre los enfermos y sanaban y echaban fuera demonios y pasaban cosas extraordinarias. ¿Qué cosas no verían? No, y no lo recibieron. Y entonces llegaron con Jesús y le dijeron: Señor, no nos recibieron. Estaría bueno que pidiéramos que cayera fuego del cielo, así al estilo del profeta Elías, y que los consuma todos. Ingratos, paganos. Y Jesús les dijo: no saben de qué espíritu son. Y ese mismo que tomaba que presentaba esa propuesta, incendiaria, él es el mismo que escribió: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Pero deja un ratito a ese Juan, que después es conocido como el discípulo del amor. ¿Y qué de nosotros? ¿Seguimos siendo los mismos incendiarios, o que nos prendemos y que nos enojamos y que renegamos y que regateamos? Y que estamos siempre marcando cuáles son nuestros privilegios y nuestros derechos en la casa y cosas como esas. Quiere decir que todavía necesita la gracia de Dios moldear nuestro carácter en todos los aspectos, como padres, como hijos, como patrones y como empleados, para que mejor me entienda. Es impresionante, hermanos, cuando comienza el capítulo 3 del libro de los Hechos, dice que Pedro y Juan iban juntos, diga conmigo, juntos, a la hora de la oración. Y esto es impresionante. Podían entonces, después de haber madurado, orar juntos, adorar juntos y servir juntos. Ese es un problema dentro de la iglesia. No todos, se unen a la oración, no todos se unen a servir, y no todos se unen en la adoración. Y ya se lo dejo para que examinemos nuestro corazón. Hay veces nosotros tenemos nuestra propia agenda y pensamos de manera equivocada y egoísta. Permítame decirle que esto se trata del reino de Dios y no del reino de José Luis, o del reino de María, o el reino de como te llames. Se trata de someternos a Él y que Él sea preeminente sobre todas las cosas, y si hacemos algo sea para el Señor. Y te voy a decir algo: cuando ellos comenzaron a orar juntos, algo empezó a suceder, cosas extraordinarias, porque el Señor dijo que si 2 o 3 se reúnen en su nombre y piden algo, les será hecho. Qué importante entonces, como familias, como cónyuges, que oremos juntos. Si se va muy temprano, a mediodía, hermano, cuando sales el break, al desayuno, a la comida, llama a tu esposa y dile: vamos a orar. En nuestras casas tenemos tantas necesidades, vamos a ponernos de acuerdo. Y ahí viene la Navidad, hermanos, y dejemos de pelear. Y hubo un silencio en el cielo como de 30 minutos. Es impresionante por las tonterías que en ocasiones estamos discutiendo como personas, como familias, como cónyuges y como familia. Tengo un amigo muy cercano que su esposa le dio cáncer y tuvo que atenderla por varios años, totalmente incapacitada. Solo había tiempos muy cortos en los cuales
Ella ya no pudo, tenía conciencia, pero tenía que estar en tratamientos, en terapias, una cosa terrible, cáncer en la cabeza. Lo impresionante, él es pastor y él siguió pastoreando. Y un día, así como en tono de queja o de decepción, decía: yo no entiendo por qué cosas tan infantiles los matrimonios siguen peleando y no aprovechan el tiempo para vivir una vida bendecida con Cristo en la familia y con salud. Se lo dejo. La gracia te ayuda a crecer y a madurar en la vida y en la fe. Dejaron sus preferencias personales, sus agendas secretas, y se sometieron al Señor, y sobre todas las cosas se sometieron unos a otros y pudieron entonces caminar en acuerdos. Yo le dije que el contexto del pasaje habla de la sanidad del cojo, del capítulo 3, pero después de esto hubo una gran revolución, porque 5,000 personas hicieron una decisión de recibir a Jesús, y esto llegó hasta oídos de los sacerdotes, pero también de los que gobernaban. Y es entonces que tomaron la determinación los que estaban al frente del Sanedrín o del concilio, los que dirigían al pueblo como pastor, como sacerdotes, dijeron: es necesario detener a esto. Los vieron como nocivos. No habían recibido a Jesús, y pensando que con la muerte de Jesús se había acabado el problema. Oye, Jesús dejó muchas interrogantes, y es impresionante porque ellos decían: ¿quién es este que hace que la mar le obedece? ¿Quién es este? Ellos se preguntaban, ¿o con qué autoridad Jesús hace estas cosas? Permítame decirle que los discípulos entonces fueron una respuesta a de quién es Jesús, y nosotros podemos decir: es Rey de Reyes, es Señor de Señores, Él es la vida, Él es el Salvador, Él es el libertador. Oye, sea su nombre glorificado, y si está de acuerdo conmigo, dé un fuerte gloria a Dios. Pero como Pedro y Juan fueron los que oraron y levantaron al paralítico que tenía 40 años, esto causó una conmoción, y empezaron a indagarlos acerca del milagro. Oye, porque en aquel entonces también existían falsos profetas y milagros engañosos, y a lo mejor en algunos había una duda, y es entonces que Pedro tomó la ocasión para presentarles a Cristo de la Escritura desde el punto de vista escritural. Él es la piedra que desecharon los edificadores, Él es el fundamento de la fe, es la promesa que vendría, Él es el Salvador del mundo, Él es el Cristo, Señor nuestro. ¿Sabes qué he entendido? Que la gracia te capacita para cómo contestar. Oye, cuando se trata de los asuntos del reino, ante las controversias doctrinales o ante las dudas de la vida. Es impresionante que ellos le contestan con una elocuencia, porque ellos sabían quiénes eran Pedro y Juan, y siendo sinceros, no eran asiduos asistentes de la sinagoga. Eran pescadores, no eran gente que habían pasado semanas o días estudiando la Escritura o siendo discípulo de alguno de aquellos rabinos, porque ellos escogían sus discípulos como Jesús había escogido a estos. Se sorprendieron de la sabiduría y la gracia que fluía. Eso es lo impresionante. Oye, y se paran firmes, vamos, y contestan. Y yo saco aquí una verdad impresionante: que la gracia te sostiene ante los embates de la vida. La gracia te sostiene. Los discípulos no se dejaron intimidar ante la oposición ni la crítica. No hicieron caso a la intimidación. Vamos, respondieron con humildad, pero con autoridad que da el cielo. Vamos,
dijeron: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y tenían mucho que comentar acerca del tema. En otras palabras, sabían que Jesús era el Señor. Sabían también que eran representantes de ese nuevo reino que se establecía, que era más poderoso que todo reino terrenal que había existido, más que el babilónico, más que el de Grecia, más que el de los caldeos, cualquier otro reino. Oye, porque era un reino celestial y Cristo es la cabeza de ese reino. Sea su nombre glorificado, el primero preeminente entre todas las cosas. Pero también, oye, es más poderoso que todo sistema religioso existente hasta ese tiempo, que toda filosofía, porque Cristo es sabiduría y poder de Dios. Sea su nombre glorificado. Hay muchas cosas que en algún momento dado enfrentamos de carácter emocional y de carácter espiritual en la vida y en la fe. Tal vez estás en medio de una prueba. Fíjate lo que estoy diciendo. Tal vez fue siendo probada. Yo te digo, no desistas, cree solamente, porque Él es tu defensa y Él es tu abogado y Él es tu sostén, si se puede decir. Él te sustenta. Tal vez el infierno se ha levantado en tu contra y no estamos hablando así ligeramente, sino el mismo infierno ha enviado flechas destructivas para hacer estragos, pero nos ha dado el escudo de la fe y Él es nuestro protector. Él ya venció. Y todo está sujeto a su nombre, y en su nombre tenemos autoridad. Tal vez estés enfrentando conflictos emocionales. Él es tu paz, y uno de los nombres que se conocen al Señor en el Antiguo Testamento es Jehová Shalom, y no significa la ausencia de problemas, que aunque un ejército acampe contra mí, como está escrito, puede decirse: yo estaré confiado. Sea su nombre glorificado. A lo mejor estás enfrentando duelo, dolor o situaciones complicadas en tu corazón. Él es tu refugio. El enemigo puede gritarte miles de cosas. Él te ha dejado, Él se ha olvidado de ti, pero Él ha dicho y ha establecido: estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es interesante, hermanos, la entereza y la osadía que ellos tenían. Vamos, los discípulos crecieron en fe, si se puede decir, y nadie los podía detener. Así que la Escritura dice: somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio nuestro. Hablamos en su nombre, y por lo tanto nadie nos podía detener, porque el reino de los cielos se hace fuerte y solamente los valientes lo arrebatan. Se requiere osadía y valor para renunciar también a toda forma equivocada de vida. Se requiere valor para renunciar a todo hábito pecaminoso. Se requiere valor para levantarse y enfrentar la vida después de que has tropezado. Te lo voy a repetir una vez más. Se requiere valor, hermanos. Tal vez suena medio raro, ¿eh? Pero la educación de antes tiene muchas cosas que decirse. Pero si el niño se callaba, le limpiaban las rodillas y le decían: levántese y no chille, vámonos, siga de frente. Ya veo al niño todo mocoso ahí, vamos a darle. Qué impresionante es esto. Pero si lo traemos nosotros, hermano, al plano espiritual, esto te puedo decir: ya deja de llorar y ponte de pie. Sí, porque hay personas que han estado llorando toda la vida, hermanos, y ya no actúan, ya no se mueven, y solamente están pensando: pobrecito de mí. Y es impresionante.
La promesa del Señor dice: yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. El hecho, la fe no niega las realidades, hermano. Yo quiero decir, no niegan los problemas. Es una realidad los problemas que enfrentamos, pero no los enfrentamos solos. Él está con nosotros. Se lo voy a repetir: se requiere valor para levantarse y enfrentar la vida y comenzar de nuevo. Cuando yo veo la respuesta de los discípulos, son personas decididas, y de por medio estaba en algún momento dado que podrían ser apresados y torturados, porque más adelante así pasó. Es impresionante, pero la promesa de Dios es, si es de carácter espiritual, el Señor dijo que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, y la iglesia es el pueblo de Dios que está delante de mí. Y si lo cree, diga conmigo: amén. Se mantuvieron firmes en la fe ante la oposición, sin renunciar. Ya habían tropezado una vez, no querían volver a tropezar. Estaban decididos de seguir adelante. Estaban decididos a que nada los detendría. Dite a ti mismo: nada me detendrá. Levanta tus manos y di: nada me detendrá. Es lo que dijo Pablo: ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, ni lo porvenir nos pueden separar del amor que es en Cristo Jesús. No más faltó que dijera Pablo, ni la niña de los ojos tiernos, ¿verdad? Porque hay algunos que aguantan la tribulación, pero aparece una niña de los ojos tiernos con una mini y se van detrás de ella. Pero bueno, ese es otro tema. Los jóvenes dije: denos más, pastor, denos más. Conságrate, mijo, punto. Ya no andes de carnal, sí, o sea, así es de sencillo. Pero después de ser amenazados, porque empezaron a juntarles evidencias en ese juicio falso, vieron al hombre de 40 años que estaba sano, escucharon los argumentos categóricos, firmes, escucharon la palabra, consultaron entre ellos y llegaron a una resolución como autoridad religiosa. Fíjese, como autoridad religiosa. Por cierto, que ellos son los que habían entregado a Cristo para que fuese crucificado y lo habían acusado. Y tomaron la resolución, al ver todo lo que estaba sucediendo en la ciudad, entre los judíos, cientos y miles ya para ese momento. Les dijeron: les impedimos, les prohibimos terminantemente que hablen o enseñen acerca del nombre de Jesús. Y es entonces la respuesta de ellos impresionante: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Y les hablaron con muchas palabras, los sentenciaron, si se puede decir, los advirtieron. Y es entonces que ellos salieron de ese concilio o de esa audiencia, y lo que hicieron es se reunieron con los demás creyentes. Y es impresionante la oración que ellos hacen, es impresionante. Hechos capítulo 4 versículo 29. Y empiezan a decir ellos: ahora, Señor, mira sus amenazas. Es impresionante, ¿no? Ellos estaban apelando a la corte celestial, hermano, porque toda rodilla se doblará ante Él. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y me impresiona mucho lo que dice el versículo 31. Y Dios respondió: cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Sí se acuerdan la primera vez que todos fueron llenos del Espíritu Santo?
120 en un aposento, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen, y glorificaban a Dios. Oye, la oración de ellos fue poderosa, la oración de ellos fue específica, la oración de ellos fue puntual. Oye, y la respuesta de Dios fue clara. Oye, no se oyó una voz, pero se cimbró el lugar donde estaban y descendió la presencia del Espíritu Santo. ¿Cuántas veces en nuestras aflicciones solo lloramos y no oramos? ¿Cuántas veces en nuestras aflicciones solamente nos quejamos y no oramos? ¿Cuántas veces, oye, creemos que nosotros podemos hacer algo y fracasamos? La determinación que ellos tenían fue agradable al cielo y es impresionante. Oye, y se puede decir que la valentía que ellos tenían y la osadía que ellos tenían solo procedían por medio del Espíritu Santo, y es una obra de gracia. Cuando yo comencé a esta reflexión, dije: somos salvos por gracia, somos perdonados por gracia, somos bautizados por gracia, somos sustentados por gracia, y sea su nombre glorificado para siempre. Él es el que imparte sin medida, dice la Escritura. Pero me llama mucho la atención, y con esto casi termino. Le voy a pedir al hermano Lara que se acerque. Que la gracia te lleva a nuevos niveles de fe, porque lo dijo Juan: de su plenitud tomamos todos. Juan 1:6. Porque de su plenitud tomamos todos. Uno de los dos, Juan. Porque de su plenitud tomamos todos. Está mal el texto, es 16. Si no es 6, es 16. Ahí búsquelo, por favor. Porque de su plenitud tomamos todos. Gracia sobre gracia. Aquí está, 1:16. Muchos de los que están aquí han tomado de la gracia de salvación. Muchos de los que están aquí han tomado de la gracia de sanidad. Muchos de los que están aquí han tomado de la gracia que imparte Dios para restauración. Pero aquí se refiere de su poder, de su esencia. Tomamos todos. Los recursos de Dios son ilimitados. La verdad es que en ocasiones, que a lo mejor en 1985 el Señor te bautizó con el Espíritu Santo y estás contento, pero no has tomado gracia sobre gracia. A lo mejor en 1990 hablabas y adorabas a Dios en lenguas, y ya no hay un nuevo lenguaje de adoración. Pero yo te digo, hay gracia sobre gracia. A lo mejor en 1992 tú orabas por los enfermos y los enfermos sanaban, pero Él sigue siendo el mismo y sigue orando sanidad, prodigios y maravillas. Es impresionante. Yo llegué a una conclusión: donde ellos llegaban sucedía algo. Fíjese lo que le estoy diciendo, y se lo voy a responder bíblicamente. Donde los discípulos Pedro y Juan llegaban, sucedía algo. Dice que llegaron a una ciudad que se llama Lida. Hechos capítulo 9 versículo 34. Y en ese lugar estaba un paralítico que se llamaba Eneas. Y el Señor, Pedro le dijo: el Señor Jesucristo te sana, Eneas. Y cerca de allí está otra ciudad que se llama Jope. Y cuando los discípulos de Jope supieron que Pedro estaba en esa otra ciudad cercana,
Y en esa ciudad de Jope se había muerto una mujer piadosa llamada Tabita. Y dijeron: vamos por Pedro. Y yo me quedé reflexionando, si ya sabían que se había muerto. Ellos creían que si Pedro oraba, Tabita resucitaba. Y el libro de los Hechos no dice tal cosa. Pero cuando Pedro llegó, hermanos, cuando Pedro llegó, dice que vio el dolor de los hermanos. Era una comunidad pequeña. Y la tomó de la mano y Tabita se levantó de entre los muertos. Cuando vas al capítulo 10 del libro de los Hechos, llegó Pedro a la casa de Cornelio, un centurión romano que había tenido una visión. Yo dije: donde ellos van, algo sucede. Porque la gracia de Dios te lleva a nuevos niveles de fe. La gracia no te deja almacenado en el baúl de los recuerdos, sino dice: tengo gracia sobre gracia. Y cuando Pedro llegó a la casa de Cornelio, sorpresa, Cornelio había tenido un sueño, no me meto en detalles, estaba inquieto, le dijo: busca a Pedro, que está en tal lugar, en la casa de Simón Curtidor, en Jope. Y dice que mandó a sus criados, y cuando Pedro llega a la casa de Cornelio, la casa estaba llena de amigos y parientes. Y Pedro empezó a predicarles a ellos en ese momento acerca de Jesús. Y una de las cosas que dijo Pedro cuando llegó al ver la multitud, dijo: veo que Dios no hace acepción de personas. Y quiero ahí detenerme un minutito, porque hay veces que decimos: a él sí y a mí no. ¿Por qué Dios llenó a él y no me ha llenado a mí? ¿Por qué Dios sanó a él y no me ha sanado a mí? ¿Por qué Dios ha hablado a él y a mí no? Discúlpeme lo que le voy a decir. ¿No será que tenemos un poquito de cerillita ahí y que ya no oímos? No dice la Biblia, yo lo digo, ¿eh? La Biblia habla del ungüento que se pone en los ojos, no del palillo para la racerilla, punto. Dice que vio la multitud que estaba en la casa y se sorprendió y empezó a predicarles a Cristo. Y cuando empieza a hablarles de Cristo, de su obra, de quién es, gente totalmente pagana, romanos, soldados, amigos, cultos, gente de todos los niveles estaban reunidas en esa casa, hermanos. De pronto el Espíritu Santo descendió sobre ese lugar y comenzaron a hablar en otras lenguas. La gracia te lleva a otros niveles de fe. Tú y yo decidimos si seguimos en el nivel de infantiles o adolescentes o maduramos en la fe. ¿Quieres ponerte de pie, por favor? Todo lo que sucedió alrededor de la vida de Pedro fue obra del Espíritu Santo. Por lo tanto, cuando la iglesia ora, algo debe de suceder. Cuando la iglesia se humilla, algo va a suceder. Cuando la iglesia alaba, algo va a suceder. Y cierro con esto. Creo yo que el libro de los Hechos, no de los apóstoles, sino de los cristianos del 2024, los que pasamos por la pandemia,
y que todavía estamos de pie. Todavía le faltan muchas páginas por escribirse. Wow. Los procesos de la fe. Tuvo que llevar a Pedro por un proceso para que entendiera qué es la gracia y cómo podía ser favorecido y cómo podía ser levantado. Y es Cristo en nosotros, dice Pablo, la esperanza de gloria, quien nos capacita. Te voy a invitar a adorar un momento a Dios. Termino con la expresión de Pedro que él escribió. Antes bien, segunda de Pedro 3:18. Creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien sea la gloria, honra hasta el día de la eternidad. No estoy aquí para acusarte, estoy aquí para motivarte, porque a lo mejor has estado pasivo por mucho tiempo, inactivo, inhabilitado, herido, y Dios te está diciendo: levántate ya, es tiempo de levantarse y nadie te podrá detener. Señor, gracias por tu palabra. Muchas gracias. Wow. Muchas gracias, Espíritu Santo. Cierra tus ojos, cierra tus ojos. Cierra tus ojos.